Partamos de lo primordial, de lo básico. ¿Qué es lo básico? Este es nuestro estado de resultado. Este es un modelo de estado de resultado según RG. También enfocado hacia lo que hemos aprendido nosotros también durante la carrera, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura que tenemos que respetar en cuanto a estado de resultado? Exposición de cuentas, ventas menos costos menos gastos. Y tenemos nuestros gastos que se vuelven a subdividir en gastos de ventas, gastos administrativos, financieros y depreciaciones. Y por último tenemos nuestra ganancia antes del impuesto a la renta y nuestra ganancia después de impuesto a la renta. Bien, empecemos de lo primordial en este caso. Venta neta. ¿De qué está dado nuestra venta neta? Tenemos ventas netas, ingresos totales, menos devoluciones, menos descuentos, menos bonificaciones. Así viene dada mi venta neta. Ya no como la reglamentación anterior que yo tenía que poner mi venta por un lado y mis descuentos desglosar por otro lado. Entonces, lo primero que hay que entender es que mi venta neta viene dada mis ingresos menos mis devoluciones, menos los descuentos y bonificaciones. Punto 1. ¿Qué es importante siendo contador y siendo empresario, siendo dueño de empresa? Comprender que después de las ganancias brutas viene la historia de mi renta en abril. ¿Qué significa? Que si yo después no me pongo las pilas para hacerme de gastos, para documentar de mis gastos, entonces mi renta va a ir al techo. Entonces, ¿de qué viene dada mi renta bruta o mi ganancia bruta? Y yo escribí algunas cositas para que podamos entender mejor. Mi renta bruta es cuando vendemos mercaderías, cuando la enajenación implique venta de bienes o prestaciones de servicios. Cuando yo me dedico a la compra-venta, siendo más específico. Mi renta bruta determino mi ingreso menos mi costo de adquisición, menos mi costo de adquisición. Y yo aquí, desde el ejercicio de la profesión, siempre recomiendo, y les quiero recomendar también a ustedes, que por más que nosotros contablemente manejemos que costo de mercaderías grabadas por el IVA o costo de ventas, llamémosle costo de ventas, puede ser también incluido flete. Yo recomiendo desde mi práctica que sea solamente el costo, que aquí expongamos solamente el costo del bien. Lo que me costó esa mercadería, nada más. ¿Por qué? Porque posterior a eso yo puedo agregar gastos de ventas. Entonces, aquí desgloso dentro de gastos de ventas o gastos operacionales para la venta. Entonces, ¿por qué desde mi práctica les digo? Porque tuvimos casos en donde el que analiza, ¿quién analiza estos estados de resultados? Analiza fiscalizaciones en el Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿ellos qué hacen? Seleccionan una partida o un rubro, vamos a poner un rubro X, que puede ser un rubro estaciones de servicios. Su proveedor principal podría ser Petropar. Entonces,
Su proveedor principal es Petropar. La selección es todo lo que yo compré de ese proveedor, ellos lo llevan como un costo y sacan su propio porcentaje. ¿Y qué pasa si yo aquí incluí, en mi costo, incluí mi flete? Si yo incluyo mi flete, por más que la práctica en la parte contable me dice que mi flete es parte de mi costo de adquisición, tributariamente yo te recomiendo, justamente por esa experiencia que tuvimos, a que lo lleves como un gasto. ¿Qué te cuesta llevarlo como un gasto? Acá tenés directamente el costo del producto en sí. Iba a mi ejemplo de la estación de servicio. El departamento de fiscalizaciones le agarra a este proveedor como único proveedor. Saca su propio costo, pero solo del producto. No tiene en cuenta, no tiene en cuenta que ese costo que está dentro del balance también iba incluido el flete. Entonces, bien, si yo tengo cómo explicar, genial, tengo cómo explicar, pero ¿qué pasa? Ya me notificaron y ya tengo el problema. Y tengo que resolverlo. Entonces, menos problemas, contadores felices, ¿verdad? No está mal, pero yo desde mi práctica, como les dije, les recomiendo que no incluyan flete. Entonces, ¿cómo determino mi renta bruta? Mi venta neta menos mis costos. Ahí yo obtengo mi renta bruta. Cuando en ajeno activo es diferente. Es diferente cuando yo voy a enajenar un activo. Es precio de venta menos costos de ventas, menos depreciaciones, menos amortizaciones. Es mi renta bruta. No es directamente mi costo. En todo caso, hoy en día estamos realizando el valor residual. Si es que ya tengo valor residual, tengo en cuenta mi valor residual también en este caso. Entonces tenemos estos dos escenarios hoy para determinar mi renta bruta. Para costos. Para costos no hay limitaciones. No hay limitaciones en el sentido de que solo tiene que estar debidamente documentado, representar una erogación real a precio de mercado en caso de autofactura. Esas son las condiciones que debe reunir mi costo. Y nunca tocar costo de ventas. Siempre tengo una clase en donde yo les explico dónde y cómo controlar siempre costos de venta, cómo se controla costo de venta. Pero no vamos a adentrarnos hoy a ese punto. Solo decirles que nunca, gente, toquen su costo de venta. Esta sección, desde el punto de vista fiscal, es la parte más fácil de controlar. Porque tengo mi factura de compra y tengo mi factura de venta. Entonces es muy fácil de fiscalizar. Ok, seguimos. Así obtenemos nuestra renta bruta. Mi venta neta, ¿cómo tengo mi venta neta? Sería mi venta total menos mis devoluciones, menos mi descuento y menos mis bonificaciones. ¿Cómo obtengo mi renta bruta? Mi venta neta menos mis costos. Es renta bruta. Cuando hay venta de activo fijo, es un tratamiento un poquito diferenciado que podemos un día hacer exclusivo
clase de venta de activo fijo, ¿verdad? Y allí aprendemos también de paso cómo sacamos renta bruta en balance. Hoy es analizar mi estado de resultado. ¿Cómo está la salud de mi empresa, de mi cliente antes de cerrar mi año fiscal? Y acá les doy un consejo que yo siempre utilizo en la práctica. Siempre me adelanto en decirles, estamos así de renta. No seamos última hora, gente. La semana pasada, estamos hoy a primeros días prácticamente, sí. La semana pasada entró en vigencia o tipo la DNIT, ya no hay vuelta atrás con las multas de RG, ¿verdad? Y no van a creer que había, espero que ninguno de ustedes haya sido, que había gente escribiendo en los grupos a las 11:30, 11:45, es mi última factura. Es mi última factura cargando. Espero que se derogue la RG. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Desde el 2020 se viene postergando ese tema, ¿verdad? ¿Y por qué esperar el último día? Y es lo mismo también con este tema de estados de resultados. Muchas veces los clientes se van por este motivo, porque yo como profesional no le doy este dato a mi cliente. No me detengo a mirar su venta, su costo y a partir de acá empezar a asesorarle. Empezar a asesorarle y decirle, don Juan, esto tenemos hoy como utilidad. No estás documentando tus gastos. Es involucrarnos con el cliente también. Era solo, era solo análisis de estado de resultados, no consejos prácticos, ¿verdad? Pero es importante. Yo quiero compartir con ustedes también mi experiencia desde que hace que el cliente sea fiel contigo. Hace que, así como uno le demuestra interés y fidelidad, así también es el cliente. No, mi contador ya me está diciendo en noviembre si yo no me pongo las pilas en documentar mis gastos no documentados, porque la renta es eso, la renta es pago de lo no documentado contablemente. No, es precisamente mi utilidad. Hay gente que me dice, no, pero licenciada, eso no es, yo no gano eso en todo el año. ¿Y dónde están tus gastos? Entonces, a eso vamos. Ponete las pilas, don Juan. Ponete las pilas para poder documentar tus gastos. Y a partir de tu renta bruta vemos si tenés gastos de ventas, gastos administrativos. De hecho, que los ajustes o lo que es después de los gastos deducibles, tenemos las depreciaciones, amortizaciones. Eso ya es adicional. En todo caso, yo les recomendaría también tener una planillita de cálculo, ya sea de aguinaldo, ya sea de depreciaciones, un estimado. ¿Ok? Un estimado así ya tienen un panorama de lo que sería, incluso con las depreciaciones. Las depreciaciones prácticamente ya no cambian. Prácticamente sería el mismo valor. Si diferiría solo un poquito. Bien, seguimos. Una vez que obtenemos nuestra renta bruta, eso era entre paréntesis consejos prácticos para con el cliente, ¿verdad? Seguimos. Pasamos a nuestros gastos. Si vamos a leer un poquito, aquí yo preparé un resumen de lo que es. Voy a pasar por aquí. A ver si puedo checar esto. Mi lista. Ahí está. Bueno, los gastos deducibles. La renta neta se determina deduciendo de la renta bruta los gastos que
sean necesarios para obtener y mantener la fuente productora, representen una erogación real, estén debidamente documentados y, en los casos que corresponda, hayan efectuado retención y estén debidamente, hayan realizado la retención y no sea a precio superior al del mercado en los casos que la operación deba documentarse con autofactura. Si yo manejo esto con la punta de la lengua, yo ya no necesito incluso estar mirando qué gastos son deducibles, qué gastos que no son deducibles. Que represente una erogación real, que sea necesario para mantener la fuente productora, que estén debidamente documentados y que no sea superior al precio de mercado. Significa que si mi rubro es compra-venta, un comercial o una farmacia, y yo compré una joya, una perla preciosa para, para regalarle a mi esposo o mi esposo me regaló a mí y somos una sociedad. ¿Eso es o no es? No, ¿verdad? Entonces, no es necesario para mantener la fuente productora. Entonces, si uno maneja bien, especialmente el punto uno, solo el punto uno, ya después desglosamos los gastos, los demás gastos, ¿verdad? Principio de causalidad. Son gastos necesarios. Aquí traigo algunos ejemplos para analizar. Una empresa paga los gastos de colegiatura de los hijos de sus empleados. Cumple con el principio de causalidad. Esto se encuadra dentro del concepto de pago de salario en especie, lo cual está sujeto a la carga social para su deducibilidad. ¿Qué significa? Que si yo aporté IPS por ese pago que realicé, solo en ese caso. Pero sin tener en cuenta eso, sí. ¿Por qué? Porque el empleado mantiene la fuente productora, ¿verdad? Dueño de una empresa paga un seguro médico privado para sí. No es necesario para producir y mantener la fuente, porque es un seguro privado. En todo caso, pero si es el dueño no puede luego estar en IPS, tampoco no puede ser patrón y empleado al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, en estos casos, podría ser una sociedad tal vez, podría ser, pero en casos unipersonales no. Una empresa industrial paga a una empresa de transporte para trasladar a sus empleados desde un punto determinado hasta el establecimiento de la empresa y al cabo de la jornada laboral los lleva hasta el mismo punto. Esto es por la distancia y la falta de medio de transporte de la zona. Reúne las características de un gasto necesario para producir la renta. Bueno, hasta ahí vamos a ver lo del principio de causalidad. Principio de realidad. ¿Son gastos reales? ¿Son realmente gastos de la empresa? ¿O yo, porque ahí le pedí a mi vecino que mandara a hacer factura a mi nombre, estoy incluyendo nomás en mi contabilidad? Es justamente eso. Pero esto más bien va enfocado, nosotros como contadores muchas veces va a ser difícil determinar eso, pero un principio que no puede violar para que sea un gasto que yo pueda meter. Desde la práctica yo te puedo decir que si la empresa no tiene si es una empresa por decir así, si no tiene una auditoría interna o una auditoría externa en todo caso, es difícil de detectar si es que son o no gastos reales. Si es un estudio contable, en mi caso yo tengo un estudio contable,
Me trae el cliente la factura. Yo lo que puedo ver es que si es necesario o no para mantener la fuente productora. Si es necesario, le meto en su IVA y en su contabilidad. Ahora no sé si fue un gasto real o no. Es más difícil en ese caso, ¿verdad? Principio de formalidad. Los gastos están debidamente documentados. Estos tres principios sí o sí tenemos que respetar. Siempre. Principio de formalidad. Que estén debidamente documentados. ¿Se puede considerar como deducible una factura donde esté mal escrita la razón social del comprador? No, pues no cumple con los requisitos del decreto. Este decreto, anoten, en este decreto ustedes van a encontrar todos los requisitos básicos de un comprobante de venta, de compra, cuáles son los requisitos que tiene que tener. Razón social completa, nombre completo. Existe, recuerdo que en un curso nos dijeron que existen las consultas no vinculantes. ¿Qué son estas consultas? Una empresa hizo una consulta no vinculante preguntando si está mal la razón social y si su RUC está bien, si la factura es válida. Esa consulta vinculante es solamente para esa empresa. Si mi vecino fue el que se fue a preguntar, ¿y esto me sirve? ¿Yo puedo? Y algún funcionario le dijo sí, pero por correo. Ahora le contesta y le dice que sí. Pero esa consulta vinculante es para ese contribuyente nada más. No es para todo el mundo. Si viene un auditor, si viene un auditor de fiscalizaciones y tu compra no está debidamente documentada, no se completó su IVA, o está borroneado, o no estaba bien su nombre, o le faltó en todo caso si es una sociedad la SRL, la SA o la EAS, entonces te van a impugnar el gasto. ¿Qué significa? Te van a quitar ese gasto de tu estado de resultados. ¿Y qué significa? Ellos quieren recaudar. Por ende, te van a quitar el gasto porque se van a basar en este criterio. Se van a basar en este criterio, en la reglamentación. Se van a basar en la reglamentación y no cumple, no nos cumple, quitamos, no sirve. Si una factura con timbrado vigente, este ya está muy viejito, es válido para sustentar gastos o costos si no tengo facturas originales y hago autenticación de la fotocopia del duplicado en poder del proveedor. Yo les voy a decir, ¿qué nos dice la reglamentación? Original cliente, duplicado contabilidad, archivo tributario. Esto puede ser, ¿cómo es que se dice? Estas son las eh, contingencias. ¿Qué se puede dar? Puede ser bonito tu auditor y te puede decir, ok, vamos a mirar, declaró, bueno, pero no cumple con lo que dice el decreto. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Es válido o no es válido una copia? Tal vez va a ser válido la copia para tu impuesto a la renta, pero no para crédito fiscal. No va a ser deducible para crédito fiscal. Pero queda a libre albedrío. Yo personalmente no considero. No considero foto, no considero fotocopias. Autenticadas tampoco. Porque si tiene IRE general, sí, contabilizo en su impuesto a la renta.
pero no utilizamos su crédito fiscal. Principio de pago. Se realizan las retenciones en los casos que correspondan. Un contribuyente de IRE realiza pago a un pequeño contratista del rubro de la construcción. ¿Qué porcentaje debo retener para realizar la deducción? 3%. Si yo no retengo, es un gasto no deducible. Tengo que retener. Y si yo le pagué todo y yo absorbí todo, es un gasto no deducible también. Estas son las condiciones. Precio de mercado, todos manejamos. No me quiero adentrar demasiado a la parte teórica, por más que traje este material. Igual, yo voy a alzar en la plataforma para que ustedes puedan leer otra vez después, ¿verdad? Pero son detalles nada más que hay que ir teniendo en cuenta para determinar lo que es la renta, lo que leímos aquí en el artículo 14, que sea necesario para obtener la, sea necesario para obtener y mantener la fuente productora, representen una erogación real y estén debidamente documentados. Más que nada es para entender mejor esa cuestión. Ahora vamos al artículo 15, que son nuestros gastos deducibles, ¿verdad? Que es la parte que más nos importa a la hora de, ya nos vamos aquí, esta sección. Gastos de ventas, gastos administrativos, nuestros gastos de ventas. ¿Qué limitaciones tenemos en gastos de ventas? ¿Qué limitaciones tenemos en gastos no deducibles? Para que ustedes puedan entender bien, para que podamos entender bien, sin tener que saberme de memoria, los 23 puntos, porque son 23 apartados, 23 o 22, si mal no recuerdo, larguísimo. Larguísimo. A ver, 23 de gastos deducibles para no tener que saberme esto de memoria. Es lo que yo les traje aquí y les resumí, ¿verdad? Si yo sé que es un gasto, es una erogación real, está debidamente documentado. ¿Por qué estoy reiterando y reiterando esto? Porque es la práctica. Está debidamente documentado. Hice la retención que tenía que hacer. Está a precio de mercado. No es que ahí don Pepito me consiguió una factura, él es carpintero y me hizo una silla por 20 millones. Tiene que estar a precio de mercado. Debidamente documentado, cumpliendo con las normas del decreto especialmente, que esté todo bien a nombre de mi contribuyente. Pero vamos a mirar nuestros gastos deducibles. Tenemos algunos gastos especiales. Y para que yo pueda también llevar dentro de mis gastos, tiene que cumplir con ciertos criterios. Hay algunos gastos que están limitados. Por ejemplo, remuneración personal superior en caso de sociedades. También está limitado donaciones. También está limitado, a ver, honorarios profesionales que no paguen renta personal. Existen condicionantes otra vez. Pero aquí, para no ir mucho al tema de sociedades, ¿a qué cuenta iría? Aquí Silvia pregunta, ¿a qué cuenta iría el IVA de esa factura que se toma solo para renta y no? Sería un IVA GNB. Tu asiento sería, aquí te muestro. Supongamos que era una copia de honorarios profesionales. Entraría honorarios
honorarios profesionales. IVA, crédito fiscal, GND, a caja. Más o menos así sería tu asiento. Un gasto no deducible. Porque si vas a hacer IRE necesariamente, estás haciendo contabilidad. No es como un IRE simple. Un IRE simple no lleva, necesariamente no lleva contabilidad, dependiendo del capital que tiene. Porque puede también llevar contabilidad si su capital es mayor a 1000 jornales. Tiene que tener balance, por más que no presente en ningún lado. Pero eso ya es otra historia, ¿verdad? Vamos al artículo 15. ¿Qué nos dice el punto 1? Los tributos y cargas sociales que recaen sobre la actividad. Bienes y derechos afectados a la producción de rentas. Los tributos y cargas sociales que recaen sobre la actividad. Las cargas sociales son el 16.5. Las cargas sociales son el 16.5. El IPS que yo estoy pagando por mi funcionario. A los efectos de la presente ley se considera servicio personal desarrollado en relación de dependencia. Aquel que en el contratante tenga la obligación legal de aportar a un régimen de jubilaciones y pensiones. Esto es para adentrarnos un poquito en lo que es la parte del aporte. Aportar significa simplemente declarar, ingresar el aporte a la institución respectiva, ingresar el aporte a la institución respectiva, ¿verdad? Se devengó el aporte patronal. El criterio de la imputación de los costos y los gastos es de lo devengado. Bien. En IRE general, los gastos se registran por el principio de lo devengado. Eso siempre tienen que tener en cuenta. ¿Qué significa? Registrar los gastos de acuerdo a cómo se fue utilizando. Por eso es que se hacen devengamiento de seguros, devengamiento de intereses, amortizaciones. Por eso es que en IRE general sí o sí tenemos cálculos auxiliares, que son los que le estoy mencionando en este caso, ¿verdad? Para la utilización del impuesto, el método de imputación de las rentas y costos y gastos será el de lo devengado, como ya les mencioné en este caso. Bien. Condiciones para la deducibilidad de las remuneraciones. En relación de dependencia, tenemos dos puntos de partida. No voy a alargar mucho, pero es para tener en cuenta. Si yo estoy pagando un personal, tengo que necesariamente aportar el IPS o que me estén facturando por servicios. Pero no, yo no tengo que ser su único proveedor, porque hay empresas que le contrata a la gente y le manda a facturar. Y encima la empresa es el único cliente. En esos casos, si es que es detectado, eso no se detecta de forma automática. Si es que eso es detectado por la EXET, en este caso, ¿verdad? Por la DNI. Vamos a corregirle ahora. La DNI, ¿verdad? Si la DNI detecta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a impugnar nuestro gasto. Tenemos dos problemas ya ahí. Tenemos IVA y tenemos impuesto a la renta. Te puede denunciar ante el IPS y ante el ministerio. Entonces, yo no recomiendo por nada del mundo que si va a hacer
si vas a ser vos como empresa el único cliente de ese funcionario tuyo, solamente a efectos de evadir tu IPS, porque muchas personas se quedan en el viejazo y dicen, y bueno, no voy a aportar IPS, voy a ganar un gasto, me va a aportar IVA, pero ¿qué pasa si en el hipotético caso es detectado, verdad? Entonces, difícilmente que eso pueda seguir así. El IVA incluido en las operaciones de bienes, servicios e importaciones que afecten directa o indistintamente a las operaciones no gravadas, exentas y no alcanzadas por el impuesto mencionado, impuesto en la porción que no constituya IVA crédito y al efecto a las exportaciones no sujetas a devolución de IVA. En pocas palabras, esto es el famoso IVA gasto. El IVA gasto no es el IVA incluido en la factura. Sí, también es el IVA incluido en la factura. ¿Cómo yo preparo mi formulario 120? Expongo mis grabadas, 10%, 5% y exenta. Rubro 2, ¿cómo preparo? Acumulado de 6 meses, ni acumulado de grabadas, ni acumulado de exentas. ¿Qué hago posterior a eso? Mis compras directas. Todo lo que va relacionado directamente a mis operaciones grabadas, al 10 y al 5%. 33 y 36, formulario 120. Declaro mis compras indistintas. Y esas compras indistintas son las que van relacionadas al rubro 2, que posteriormente en el último rubro me desglosa mi IVA gasto. La última parte, el último, creo que si mal no recuerdo, ahí, el 61. Si mal no recuerdo, ¿verdad? 63 creo que era, 63. No se me viene bien ahora en la mente en qué parte del formulario. Acá. Rubro 6, sería el último rubro ya. El último rubro. El formulario me calcula luego de forma automática cuando yo tengo operaciones indistintas. Y también si tengo operaciones de exportaciones también, no sujetas a devolución de IVA. Entonces eso yo puedo llevar como un gasto deducible. ¿Okay? ¿Y cómo sería mi asiento en este caso? Si yo estoy haciendo contabilidad y lo voy a liquidar mi IVA débito fiscal. Mi IVA débito fiscal entra, mi IVA crédito fiscal. Voy a poner aquí 1000. Mi IVA crédito fiscal sale. Perdón. IVA crédito fiscal. También va a entrar mi IVA gasto por 100 y mi IVA crédito fiscal va a salir por 1100. Esto sí voy a hacer en un solo asiento. Si lo voy a hacer por asiento separado, liquido mi IVA débito contra mi IVA crédito y luego registro mi IVA gasto. Y este IVA gasto, a eso hace referencia a este artículo. Al IVA gasto. Por aquí hay una preguntita. Ah, gracias. Ok. Bueno, se entiende entonces hasta ahí. Los gastos generales del negocio. No, aquí no hay novedad. Con que cumpla con el primer enunciado, que sean gastos reales y que represente, que mantenga la actividad productora, toda vez que mantenga los gastos generales del negocio como alumbrado, fuerza motriz, fletes, telecomunicaciones. Y aquí tenemos un listadito bien largo de todos esos gastos que son deducibles y que no tienen límite. No tienen límite, pero tienen que ser gastos reales. ¿Ok? Remuneraciones o contribuciones pagadas al personal
por servicios prestados en relación de dependencia, siempre que se haya aportado un seguro social creado, admitido por ley. En el caso que no correspondiera efectuar el aporte social, serán deducibles siempre que las remuneraciones sean pagadas al personal contribuyente del IRP. Es lo que yo les estaba diciendo hace rato. Si no aporta IPS, debe estar pagando renta personal. Bien, vamos a este caso. Sueldos, vacaciones, horas extras, comisiones, gratificaciones, preavisos, indemnizaciones, bonos o premios al personal. Todos estos conceptos, pero tuvieron que haber pagado, grava la carga social. Remuneración del personal jubilado vuelto a contratar. Este jubilado ya no, por el jubilado ya no se puede pagar IPS. Por lo tanto, si ya no puedo pagar IPS por él, me tiene que facturar. Me tiene que facturar para poder pagarle su remuneración. Si el que cobra es contribuyente de IRP. Jubilado vuelto a contratar como dependiente en este caso. Estos son casos que suelen ocurrir también en la práctica. Hay gente que se jubila muy joven y quiere seguir trabajando. Incluso la empresa le ofrece otra vez trabajo, pero ya no aporta IPS por esa persona. Simplemente le paga su honorario o su remuneración ya sin aportar el IPS. En cuanto a deducibilidad por la gente que aporta en IPS, no tiene límite. ¿Cuál es la documentación que debe reunir? Recibo de pago de salario. Aparte de eso, tiene que también estar nuestra planilla de IPS pagada para que sea deducible. La misma cosa, las indemnizaciones, los preavisos, las vacaciones, por todo eso se tuvo que haber aportado IPS para que sea deducible. Si no, es un gasto no deducible. Yo no puedo, contablemente no puedo contabilizar eso, ¿verdad? No puedo llevarlo como un gasto deducible. Vamos a suponer, hoy soy despedida de mi trabajo y la empresa por un X error no cargó en la planilla de IPS mi indemnización y mi preaviso, mis vacaciones pagadas, mis vacaciones, perdón, causadas hasta ese momento, preaviso. Preaviso, indemnización, vacaciones proporcionales. Y cargó solamente los datos del sueldo. Porque aquí la gente que maneja planilla de IPS, por ejemplo, uno entra al sistema REI, genera la planilla y ya les tira un sueldo por los días trabajados. Pero justamente esa persona fue desvinculada. Entonces yo no estoy cargando esos conceptos. Y liquidé, pagué. Tengo dos opciones. Puedo pedir una planilla complementaria en IPS y pagar. O, en todo caso, podría yo dejarlo así y contablemente no registrar la indemnización y el preaviso como un gasto deducible, porque voy a tener que registrarlo como un GND. Es un gasto no deducible para el IRE general si no aporta IPS. Bien. Personal dependiente, documentación no deducible. Bueno, esto ya es redundancia. El aguinaldo. El aguinaldo o 13º salario exigido por el Código del Trabajo. Si no representa mi aguinaldo, si no representa el 13º salario, si no representa la 12ª parte de mi sueldo total declarado en mi casilla X, en mi formulario 500, si no representa eso, es un gasto no deducible. No existen dos aguinaldos
Así como en IRP solamente un aguinaldo está exonerado, el segundo ya está grabado. En IRE, si no representa la doceava parte, la porción que no representa es un GND. Bien. Los beneficios otorgados a los trabajadores en relación de dependencia, conforme al artículo 93. Bueno, esta ley realmente habla de las utilidades distribuidas antes del IVU. Esto ya es más bien a efectos del IVU. Se podrá deducir el pago del IRE. En todo caso, de un año anterior yo tuve una utilidad X y tengo una utilidad X y decido distribuirlo a mis funcionarios. Yo no sé si existe esta clase de empresa realmente, que a efecto de que tipo no pague un impuesto, decide darle porcentajes de participación en la utilidad a sus funcionarios. Capaz que sí. Yo jamás nomás me crucé con esa clase de empresa. Y bueno, de eso habla este artículo en sí, ¿verdad? Artículo 7. Las remuneraciones por servicios personales cuando no sean prestados en relación de dependencia, incluidas las remuneraciones del dueño de una empresa unipersonal, siempre que el prestador de servicios sea contribuyente de IRP o INR. En sociedades, esta es la famosa remuneración del personal superior, honorarios profesionales. Y aquí para simplificar la vida, si es contribuyente de IRP, no está limitado. Pero, ojo con esto, yo escuché muchísimo y muchísimo, hice varios cursos para poder entender bien esta cuestión en sociedades. Si es socio, cuotista o accionista, esta limitación igual se da si es contribuyente. Entonces, no porque mi socio de la EAS, de la SRL o la SA, es contribuyente de IRP, yo le voy a pagar remuneraciones a patada. No. Si es socio, cuotista o accionista, tiene que pagar. O sea que está limitado, por más que sea contribuyente de renta personal. Esa parte es lo que yo personalmente quisiera que entendieran súper bien, porque esta parte siempre fue muy confusa, por lo menos para mí, porque yo decía que una vez que hay IRP, no, pero después entendí bien de que si no, si son socios, porque hay directorios en sociedades anónimas, directorios que no forman parte del paquete accionario, pero si forman parte del paquete accionario está limitado, igual está limitado, por más que sea contribuyente de renta personal. Por aquí hay una pregunta. ¿Los empleados jubilados ya no deben figurar en activos? No, ya no. Ya no, Rocío, porque o si no, pues es como una relación de dependencia. Él salió, ¿cuándo salió? Cuando se jubiló. Profe, Sí. yo te hice la pregunta porque esa era mi discusión con un abogado, Ujú, porque como vos decís, yo también estudié mucho la parte laboral como vos y inclusive me fui hasta el Ministerio del Trabajo ujú. a hacer esta, yo quería conocer más tu opinión y me dicen que no, ¿verdad? Que ya no tiene que estar y vos sabés que varios abogados me dicen que sí. Entonces ahí nomás a mí en realidad yo la práctica le quito a todos los jubilados, ¿verdad? Y justamente la semana pasada un abogado me dijo, y trae un dictamen jurídico, y en realidad que no hace falta, porque yo a muchos colegas le pregunté y bueno, todos opinan igual que vos, ¿verdad? Y no, ¿sabes por qué específicamente yo digo no rotundo? Porque
¿Qué pasa si vos le tenés en tu nómina del Ministerio del Trabajo, pero no le tenés en tu nómina de IPS? Tal vez el abogado te dice también desde el punto de vista, ellos no están en la práctica. No digo en general, pero uno hace su planilla laboral, su planilla de vacaciones y su planilla de sueldos, ¿verdad? Eso tiene que coincidir con tu última planilla de IPS. Yo no sé si me estás siguiendo, pero si vos tenés en IPS una Sí, nómina profe. de 15 funcionarios, tenés una nómina de 15 funcionarios, en tu resumen tiene que estar 15. ¿Y por qué va a estar acá y no va a estar acá? La Y vos práctica, sabés que eso es lo que nosotros le argumentamos, ¿verdad? Pero bueno, ellos como abogados, como vos decís, no están en la práctica y opinan de esa manera. Yo respeto su opinión, pero finalmente en mi empresa hago lo que a mí me parece que está correcto, ¿verdad? Y yo me fui al Ministerio del Trabajo, hice la consulta ahí en forma presencial y me dijeron lo mismo que vos me estás diciendo. sí, y ahí está, ellos son los que cortan la torta al final y al cabo. Y Y sí, entonces, y también quería compartir nomás contigo mm, lo que estabas diciendo recién con respecto a las remuneraciones de los accionistas. sí, Nosotros hicimos una consulta vinculante porque en un cliente nuestro, los accionistas también realizan trabajos que fuera de lo que es fuera de lo que son las función de funciones de directorio, directores, sí, ¿verdad? Porque es una empresa que vende eh, softwares y licencias. Entonces, ellos desarrollan algunos softwares, ¿verdad? Realmente, y aparte, independientemente, cumplen sus funciones de directores. sí, Entonces, hicimos una consulta vinculante justamente por el tema de la deducibilidad de la tarea que realizan en forma operativa, digamos, ¿verdad? Y sí, bueno, ellos nos respondieron de que sí podíamos o podían ser totalmente deducible cuando existe un contrato de por medio. O sea, esos accionistas tienen que tener un contrato independiente con la empresa, ¿verdad? Por la prestación de esos servicios específicos en el desarrollo e implementación de softwares. sí. Ahora, su remuneración como directores sí se considera dentro del límite de la deducibilidad del 1%. Sí, así mismo. Qué buena acotación la tuya en ese caso, ¿verdad? Porque ahí mira que se cumple el enunciado el debidamente documentado, que significa que si no existiese ese contrato, no está debidamente documentado, ¿verdad? Y ellos te pueden meter dentro de ese 1%. Así Un mismo, comentario justamente, adicional, ¿verdad? Apoyando a lo que sí, estás diciendo, que sí. viendo la normativa, ¿verdad? En ese sentido de que si está todo debidamente documentado, podemos hacer las cuestiones esta de llevar Y a... vos sabés que esta misma empresa también distribuye parte de sus utilidades entre sus ¿En funcionarios. serio? Que no podés decir que empresa. Es la Realmente es muy primera que raro ver eso, ¿verdad? Pero esta empresa hace eso qué bueno, mira, todos los vos sabés, años. la Sí, primera pero vez. solamente entre los funcionarios que figuran en la nómina del IPS. Sí existe entonces, ahí está nuestra empresa modelo. Qué bueno, me encanta que compartan sus experiencias porque justamente este espacio es creado para eso, ¿verdad? Para poder compartir nuestras experiencias tanto desde la práctica, porque yo también llevo empresas y también llevo unipersonales y es tan diferente su tratamiento. Cuando la empresa está bien organizada, se aprende muchísimo, pero uno sale de ese contexto y ves que en la oficina o en un estudio contable es un tanto diferente otra vez, ¿verdad? No, no se puede tanto estructurar como una empresa en particular, ¿verdad? Bueno, seguimos con nuestros gastos. Excelente, no sé, compañera, si quieres compartir.
más alguito con nosotros? ¿O era solo eso? No, era solo eso, pero comentarte también que otro cliente nuestro también hizo la consulta vinculante. Ujú, Es una empresa del interior muy grande que vende agroquímicos y ujú, también tuvo una respuesta favorable de parte de la DENIT por el tema de la deducibilidad de los... esta era una SRL ujú. y también los socios hacían parte de la venta, entonces se le pagaba comisiones por las ventas y esas comisiones no entraban dentro del límite de deducibilidad, pero también tienen un contrato independiente por las ventas realizadas. Ah, ya, qué bien, qué bueno. Entonces es importante documentarse. La esencia de todo lo que acá Rocío nos está compartiendo también y lo importante de documentar, de esa debidamente documentado, ¿verdad? Entonces Sí, y todo se... también el concepto, profe, es muy importante, porque cuando estamos pagando comisiones, ellos tienen que facturar como comisiones, Sí, porque claro. eh, eso también especificaron No meter muy todo claramente. dentro de lo que es remuneración, ¿verdad? Sino que Así mismo. específicamente comisiones o servicios por, qué sé yo, desarrollo de sistemas, en este caso, ¿verdad? En el que estás diciendo. Bien, espectacular, me encanta, me encanta tu experiencia, que compartas con nosotros también y que sea más rica nuestra clase gracias a eso, ¿verdad? Entonces, estas remuneraciones sí existen. Seguimos con nuestros gastos de constitución y organización. Los gastos de constitución y organización, incluidos los denominados gastos preoperativos y los de reorganización por adquisición, fusión, escisión, cambios de modelo de negocio, cambios de marca o logos, podrán ser amortizados por un periodo, en un periodo de 5 años, a opción del contribuyente, dice. Son los famosos cargos diferidos en estos casos, ¿verdad? Que se pueden ir amortizando hasta 5 años. Hasta 5 años, nada más. ¿Qué nos dice? Acá habla nada más un poquitito de lo que son los gastos, gastos de constitución y organización. Los gastos de constitución y organización, incluidos los denominados gastos preoperativos. Ya, esto es para redundancia nada más, ya, ¿verdad? Lo importante siempre, yo digo, y para no estar leyendo y leyendo todo, pero sí vamos a avanzar un poquito más, ¿verdad? Importante lo que mencionó la compañera, la documentación y respetar los límites. Hay pocas cosas que están limitadas. Las donaciones, las remuneraciones al personal superior, los honorarios profesionales cuando no paguen renta personal. Son pocas cosas, después nos habilitan muchísimas cosas para ir documentando, ¿verdad? Las pérdidas extraordinarias debidamente probadas, que yo denuncié, que yo comuniqué, todo eso. Ya no hay previsiones para incobrables. Anteriormente, la ley anterior traía la previsión de incobrables para clientes. Hoy ya eso terminó, solamente los castigos por malos créditos es lo que se puede llevar como un gasto, ¿verdad? Las pérdidas originadas por delitos cometidos por terceros contra bienes aplicados a la obtención de rentas gravadas en cuanto no fueren cubiertas por seguros o indemnizaciones. La porción. La porción que no fue cubierta por el seguro. Eso también puede ser un gasto, pero todo tiene que estar debidamente documentado, inventariado, denunciado. Significa que la porción que el seguro no me cubrió, yo puedo llevar también como una pérdida, ¿verdad? La pérdida de inventario proveniente de la mortandad de ganado vacuno. Esto para la gente que maneja contabilidad agrícola, agropecuaria, ¿verdad? Siempre que haya sido declarada y registrada previamente ante la autoridad sanitaria. Ese también fue un cambio que vino a incorporar la ley, porque anteriormente había un porcentaje.
un porcentaje de mortandad, que sí o sí vos tenías que llevar a gasto, ¿verdad? Entonces, hoy solamente si está inventariado y si está registrado ese animal. Si no está registrado, no se puede llevar como un gasto deducible. Debe tener en cuenta la política de utilización de los costos, gastos deducibles para hacienda comprada. Si llevó todo para deducir costo de ventas o los llevó para deducir los gastos por mortandad o si hago indistintamente. Se debe tener un control, pues solamente lo comprado es deducible. Esta es siempre la parte argel de la parte agropecuaria, digo yo, porque la parte que nacieron en el establo no son deducibles. Yo vendo y no tiene costo, ¿verdad? O sea, mis costos son ya lo de la cría y demás, que son parte de mi producción. Las depreciaciones por desgaste. Mi cuadro de depreciaciones, lo que me salió en depreciaciones, es un gasto deducible también. Las amortizaciones de bienes intangibles, tales como marcas, patentes, privilegios y valor de llave generado en combinación de negocios, siempre que al momento de la adquisición estén grabados por alguno de los impuestos a la renta. Bueno, seguimos. Reservas matemáticas y similares por leyes y reglamentos para las compañías de seguros y las destinadas a reservas para mantener su capital mínimo proveniente de las diferencias de cambio para las entidades bancarias y financieras. Serán deducibles las utilidades del ejercicio que se destinen a mantener el capital mínimo ajustado a la inflación y a las previsiones sobre malos créditos, lo que mencioné hace rato, dentro de los límites establecidos del BCP. Los gastos y las erogaciones en el exterior, en cuanto sean necesarios para la obtención de las rentas gravadas, estarán limitadas al 1% de la renta bruta, salvo que el proveedor esté sujeto al INR y realice la retención. Si yo no realizo la retención, será un GND. Los gastos de movilidad y viáticos, siempre que las rendiciones de cuentas se hallen debidamente respaldadas con la documentación legal desde el punto de vista impositivo. En caso de que constituya gasto sin cargo a rendir, a efectos de la deducibilidad se le dará igual tratamiento que al salario o la remuneración. Significa que si yo aporté IPS, tengo acá dos caminos. El funcionario me rindió cuenta, me trajo las facturas y yo contabilicé eso, o directamente le doy un viático y aporto directamente IPS por eso. Me conviene más las facturas, ¿verdad? Entonces, en todo caso, ya entra dentro de lo que es la limitación del 1% también. Las donaciones. Las donaciones, como ya les dije, están limitadas al 1%. En cuanto a la documentación, aquí les traigo la documentación. Deberá emitir el donante, o sea que en todo caso el que recibe la donación, deberá emitir la factura, el donante y recibir el recibo de la donación. Deberá emitir la factura del donante y recibir el recibo de la donación. Donaciones en dinero en efectivo no es reconocida como deducible, solo mediante cheques que hayan sido efectivamente cobrados. Las donaciones en bienes registrables será reconocida cuando se haga la transferencia en la Dirección General de Registros Públicos. Entonces, esa es la documentación en cuanto a lo que es donaciones y está limitado. No es que yo voy a donar todo lo que haya y habido y por haber. Está limitado al 1%. Además, los gastos y contribuciones realizados a favor del personal en relación de dependencia contratados con terceros
consistentes en habitación, víveres, provisiones, sepelios, asistencia sanitaria, entrenamiento, educación continua y formación técnica o cultural y estén debidamente documentados a nombre del contribuyente. Contratados con terceros significa que adquirió bienes o servicios de otras empresas para entregárselos al personal. Habitación, víveres, sepelio, asistencia, entrenamiento. Documentos a favor de la empresa. Todo a nombre de la empresa. Las erogaciones en que incurra el contribuyente que explote un establecimiento agropecuario en fincas colindantes o cercanas del mismo, cuando sean necesarias para permitir o facilitar la referida explotación, siempre que sea a favor de personas físicas no contribuyentes de alguno de los impuestos. También está limitado en un conjunto del 1%. Y llegamos al final, que son los intereses por préstamos. Los famosos, estos devengamos, ¿verdad? Erogación en concepto de intereses por préstamos, regalías y asistencia técnica, cuando lo realicen el socio accionista de la empresa, siempre que el mismo sea contribuyente de algún impuesto, la casa matriz u otras sucursales o agencias del exterior. Bien, esto aplica para partes vinculadas. Lo superior, yo quiero ir ya a otro, costos y gastos. Vieron que es una larga lista la parte de gastos deducibles. Larguísimos. Solamente que la parte importante acá, y vuelvo a reiterar, es la limitación. Tener en cuenta las limitaciones y que cumpla con las demás condiciones, ya estamos todo ok. ¿Qué tenemos como no deducible? El presente impuesto, que sería nuestra renta, ¿verdad? No porque yo hoy, este año pagué impuesto a la renta 20 millones, eso voy a llevar a descontar el siguiente ejercicio, no. Las multas, tenemos un ejemplo aquí: Policía Municipal de Tránsito, Policía Caminera, Senaxa, Municipalidad, Ministerio de Salud Pública, Aduanas, la DNI. Las utilidades del ejercicio que se destinen a aumento de capital o reserva. Sabemos que eso, las utilidades del ejercicio que se destinen a aumento de capital o reserva. Y no son gastos deducibles porque aparte lo que van para aumentar el patrimonio, ¿verdad? La amortización de llave autogenerado, es decir, cuando dicho valor es asignado unilateralmente por el propio contribuyente sin ninguna contraprestación. Solo se puede amortizar aquello por lo cual pague. ¿Ok? Los gastos generales del dueño, socio, accionista, familiares, como sumas retiradas a cuenta de utilidades. Por más que el socio me haya, en todo caso, facturado, ¿verdad? Y eso haya sido retirado como a cuenta de utilidades, no puedo llevarlo como gastos. El IVA incluido en las adquisiciones de bienes, servicios o importaciones relacionadas directa o indistintamente a operaciones grabadas por el referido impuesto, así como el IVA crédito sujeto a la devolución en los términos del 101, del artículo 101 de la presente ley. Los gastos y costos relacionados a la obtención de rentas grabadas, exentas o exonerados, incluidos los relacionados a la obtención de las rentas de fuente extranjera. Hay gastos directamente relacionados a las operaciones no grabadas. Entonces, si tengo operaciones exoneradas, necesariamente tengo que tener gastos a los que incurrí para realizar esa venta no grabada. Entonces, necesariamente tengo que hacer mi cuadrito, así como hago mi formulario 120 y tengo IVA gasto, tengo también, vamos a llamarle renta gasto, ¿verdad? Que no voy a poder llevar para descontar mi utilidad. Es decir, que tendría yo dos resultados, mi resultado general y mi cuadrito de cálculo para liquidar mi impuesto a la renta. Bien. La parte leída para mí siempre es mucho más complicada. Entonces, vayamos a lo práctico. Tenemos acá ahora
nuestros gastos de ventas que fueron necesarios para poder realizar mi venta en este caso, ¿verdad? Mis gastos administrativos que vienen dados, aquí tenemos ya las limitaciones. Dentro de mis gastos de venta, tengo limitaciones en remuneración personal superior, honorarios profesionales. También tengo condicionante. ¿Qué condicionante tengo? De carga social. Carga social. Si no pagué por mi personal, no puedo tenerlo dentro de mis gastos administrativos como un gasto deducible. ¿Ok? Ya se nos está yendo la noche. Luego tenemos nuestros gastos financieros y por último, ya nuestras depreciaciones y nuestras ganancias antes del impuesto a la renta. Después exponemos nuestro GND, que es nuestro gasto no deducible, ya sea por multas ya mencionadas anteriormente, y por último, nuestro impuesto a la renta. Después de nuestro impuesto a la renta ya tenemos nuestras ganancias netas a distribuir, que ya dependiendo si es una sociedad, si está sujeta al pago del IDU o a capitalización. Solamente que ahí hay dos cuestiones. Si yo decido distribuir, pago 8%. Si yo decido no distribuir y capitalizar, debo protocolizar, que me dice mi reglamentación, dentro de los 12 meses posteriores a la decisión. Si yo no protocolizo automáticamente, no va a ser automático, seguramente va a ser a través de una fiscalización o una notificación de que yo no alcé mi protocolización, no avisé, entonces tengo que distribuir y pagar mi 8%. Y en ambas cuestiones hay gastos, dependiendo de la escribanía. El escribano sí o sí me va a cobrar algo por la escritura y yo sí o sí voy a pagar mi IDU si es que estoy decidiendo distribuir. Bien, resumiendo todo lo que hablamos hoy, esta es nuestra estructura de un estado de resultado. Tenemos nuestra venta neta, nuestros costos. Para obtener nuestra renta bruta tenemos ventas netas menos costos. Ya luego desglosamos nuestros gastos de ventas administrativos, financieros, depreciaciones. Luego ya tenemos nuestra utilidad antes de impuesto a la renta. Tenemos nuestros gastos no deducibles. Por último, nuestro impuesto a la renta, ¿verdad? Los costos no tienen gastos de deducibilidad. Solamente tienen que estar debidamente documentados. Ahí la compañera Rocío nos aportó muchísimo esta tarde con relación a los gastos específicamente debidamente documentados cuando hablamos de pagos a remuneraciones a accionistas, ¿verdad? Que sí pueden tener otros gastos, pero tiene que estar debidamente documentado, ¿ok? Representar una erogación real y estar a precio de mercado. Ese debidamente documentado implica muchísimas cosas. Tuvo que haber realizado retención. En el caso, por ejemplo, de las remuneraciones y que el accionista esté prestando servicio, nos aportó muchísimo ella diciendo que ellos tienen un contrato con el director, en este caso, que está prestando servicio en la empresa. Eso es una parte de este debidamente documentado. Entender bien estos 3 puntos, ya el resto me es pan comido. No necesito saberme de memoria estos 23 enunciados de gastos deducibles y no deducibles. Los no deducibles necesariamente tengo que saber porque no puedo, las multas, por ejemplo, son GND, el impuesto no puedo llevar, tengo que separar mis gastos que me llevaron a obtener una venta neta no grabada, que puede ser una venta no grabada, y puede ser alguna venta que yo obtuve que no esté dentro de lo que es el IRE general, ¿verdad? Entonces, es eso. Yo no sé si quieren aportar algo más. Era compartir esta tarde con ustedes y traerles algunos consejos, algunos tips para controles porque yo sé que ustedes seguramente son más que expertos en esto
y siempre da gusto compartir y escuchar un poquito. Yo siempre me apunto en todos los pagos y gratuitos, por más que sé de un tema, siempre hay algo que me llevo otra vez del, de cada capacitación. Y el saber no ocupa lugar. Entonces, nos vamos hoy, esta noche, con ese lema, ¿verdad? El saber no ocupa lugar, que siempre me encanta que me dediquen su tiempo de escucharme también, porque ese es un espacio que yo hace un tiempito que empecé con esto. A lo mejor no soy tan metódica no soy docente, ¿verdad? No soy tan metódica para ir diciendo paso por paso exactamente, ponemos aquí, ponemos allá. Es más que compartirles mi experiencia e ir dictando las cosas como se hacen en la práctica, ¿verdad? Y darle algunos consejitos para sus ejercicios profesionales, ¿verdad? Bien, por mi parte, muchísimas gracias. No sé si